Cuando el coro dejó de cantar, la señorita Marple escuchó lo que nadie más escuchó. Han bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro Andaim. ¿Desde dónde me estás mirando? Tus mensajes siempre me hacen sonreír. No puedo esperar a ver desde dónde nos sintoniza todo el mundo. Hoy vamos a descubrirlo. Era el típico día de verano que las postales intentan capturar, pero siempre se quedan cortas. El cielo sobre la iglesia de Santa Mildred tenía ese azul que rara vez se ve en la campiña inglesa, y el aire era dulce con el aroma a madreselva que llegaba desde los setos. En el prado, justo detrás de la vicaría, se habían dispuesto mesas plegables en filas ordenadas, vestidas con manteles de lino y repletas de jarras de licor, de flor de saúco, postres y sándwiches sin corteza. El almuerzo del coro de verano de Santa Mary Mead había comenzado. Anne, la señorita Jane Marple, con su sombrero azul pálido y guantes a juego, estaba sentada en silencio cerca del extremo de una mesa. Lo observaba todo ir a su estilo. Para la mayoría, parecía que simplemente admiraba los delicados bocaditos de los sándwiches de pepino, o tal vez escuchaba a escondidas con educación la historia del vicario sobre el rector de Limstock, que una vez perdió su sotana por culpa de una cabra que pasa. Pero cualquiera que conociera bien a la señorita Marple, aunque muy pocos lo hacían, sabría que ya estaba recopilando información como un gorrión recoge ramas. El almuerzo del coro era un evento anual en una alegre reunión de sopranos, altos, tenores y barítonos reticentes. Pero este año algo era diferente. No de forma evidente, claro está. Los banderines estaban tan coloridos como siempre, y la esponja Victoria de la señora Dunsmore había ganado la subasta silenciosa. Sí, pero había un ligero cambio en la atmósfera, una tensión, como el silencio antes de una tormenta. Y la señorita Marple, siempre atenta a los pequeños temblores de las emociones humanas, lo percibió profundamente en el centro de atención. Se sentó Edgar Bloxham, el director del coro, un hombre alto, de cabello plateado y ondulado, con una voz que podía imponer silencio, incluso entre las sopranos más chismosas. Había regresado a St. Mary Mead hacía apenas un año, tras 2 décadas en Bath, donde, según se rumoreaba, había sido un auténtico terror para los aspirantes a coristas. Ahora dirigía el coro del pueblo con un gusto impecable, una lengua afilada y una curiosa indiferencia hacia la mayoría de las formalidades del pueblo. Junto a él se sentó Mabel Truscott, la organista de la iglesia, que parecía particularmente incómoda esa tarde. Su risa habitual era débil y sus movimientos tensos. La señorita Marple observó cómo Mabel echaba una mirada nerviosa al largo sobre rectangular que Edgar guardó en el bolsillo del abrigo. Entre la tarta de ruibarbo y el café en documentos de ascenso, susurró la señora Weatherby junto a la señorita Marple. Al parecer, Edgar se ha postulado para un comité nacional. Ha estado hablando de ello en voz baja. ¿De verdad?, respondió la señorita Marple con ligereza. Qué interesante. Nunca me pareció del tipo que se dedica a los comités. Demasiado directo. Antes de que pudiera seguir cualquier comentario se escuchó un grito repentino. Todas las cabezas se volvieron hacia el enrejado improvisado, donde los cantantes acababan de tomarse su fotografía conmemorativa. Charlotte Bloxham, la sobrina de Edgar y la soprano más joven del coro, estaba pálida como la lache, con una mano agarrada a la manga del reverendo Alastair North. Es el tío Jadeo. Se ha caído detrás del cobertizo. La señorita Marple ya se estaba levantando en un murmullo de voces. Se intensificó a medida que la gente abandonaba sus asientos y se dirigía ruidosamente hacia el fondo del jardín de la vicaría. La señorita Marple se quedó a pocos pasos de los primeros en llegar. No corrió,
Por supuesto, las damas de su edad y sensibilidad nunca lo hacían, pero su mirada era penetrante como la de un halcón detrás del cobertizo de herramientas cubierto de hiedra. Yacía Edgar Bloxham, topamente despatarrado sobre la hierba. No llevaba un zapato, y su rostro estaba contraído por el horror. El reverendo North se arrodilló, presionando con 2 dedos el cuello del hombre. En silencio, entonces, está muerto. Los jadeos resonaban entre la multitud, como el viento entre el trigo. La señora Weatherby gimió audiblemente. Mabel Truscott se tapó la boca con la mano. Charlotte se desplomó de rodillas y la señorita Marple, bueno, ella simplemente miró hacia el suelo, luego al abrigo de Edgar donde había estado el sobre. No estaba allí en la noticia de la muerte de Edgar Bloxham. Se extendió por Mary Mead, con la rapidez e inevitabilidad de la crema cuajando en una cocina de verano. Omegia Autargi. El pueblo se había convertido en un hervidero de rumores, cada conversación más cargada de especulación que la anterior. Aunque el sol aún brillaba y las abejas aún revoloteaban perezosamente sobre las dedaleras, el aire se había enfriado perceptiblemente. Algo terrible había sucedido, y había ocurrido entre ellos a la señorita Hartnell. La institutriz jubilada que vivía frente a la iglesia fue la primera en sacar conclusiones. En su corazón dijo con firmeza, removiendo el azúcar en su té con un toque más vigoroso de lo habitual. El estrés de la solicitud al comité, o quizás el calor. Los hombres de su edad no deberían usar trajes de lana para eventos en el jardín. Es bastante antinatural. ¿Pero no dijo el médico que no era nada natural?, preguntó la señora Banbury, frunciendo el ceño mientras se inclinaba sobre la mesa del patio de la tetería. El médico no ha dicho nada, corrigió la señorita Hartnell bruscamente, porque no le han permitido hablar. La policía está involucrada, lo que solo significa una cosa sospecha, suspiró la señora Banbury. Al otro lado de la plaza del pueblo, en la tienda de comestibles, la teoría era diferente. El joven Harry Potter, el ayudante del carnicero, juró haber visto al señor Bloxham discutiendo con alguien cerca del seto trasero 2 días antes del almuerzo. No pudo decir quién exactamente, pero llevaban una bufanda aunque no hacía frío. En la oficina de correos, la señorita Grimsby adoptó una actitud más severa. Han envenenado. Si quieres saber mi opinión, tanto catering, tantas manos entrando y saliendo del postre, nunca se sabe. Por eso traje mis propios pastelitos al anochecer. Llegó el inspector Cray, de la policía del condado en ancho de hombros, con bigote y una tez que denotaba quemaduras solares e irritación frecuente. Hizo una breve declaración a las afueras de la vicaría, antes de entrar para interrogar al reverendo y a cualquiera que hubiera visto el cadáver. A la señorita Marple, por supuesto, se quedó para dar su testimonio. Con calma y la dosis justa de delicadeza, relató lo que había visto en Edgar, desplomado, sin zapato, con el rostro torcido. Ningún sonido, ningún movimiento. No mencionó el sobre. Todavía no se guardaba nada por secretismo, sino por practicidad. Como siempre decía, la clave del éxito y de la justicia estaba en el momento oportuno. Ahora, sentada en su pequeño salón con una taza de Darjeeling y un bollo con mantequilla, la señorita Marple observaba cómo el crepúsculo se cernía tras la ventana con cortinas de encaje. Observa las figuras que se mueven por el callejón, curiosos, preocupados, oportunistas. La señora Weatherby, todavía visiblemente conmocionada, fue ayudada a subir a un coche por su hijo. Mabel Truscott no había vuelto a su casa en todo el día, y Charlotte, la chica Deb, había entrado en la vicaría y no había salido desde entonces. Llamaron a la puerta. Era Leonard Clement, el vicario, con el sombrero en la mano y los ojos enrojecidos por el cansancio. Señorita Marple, empezó con suavidad, me preguntaba si podría pedirle unos minutos de su tiempo. La policía vendrá mañana a hablar con todos, y yo, bueno,
Francamente, pensé que podría ser útil hablarlo con alguien razonable. A la señorita Marple asintió y lo hizo pasar, señalando el sillón frente al suyo. Le sirvió té sin preguntar. Leonard lo aceptó agradecido y se sentó con un suspiro. Conozco a Edgar desde que éramos jóvenes, dijo en voz baja. Perdimos el contacto durante un tiempo, claro, mientras él estaba en Bath, pero cuando regresó el año pasado y se ofreció a retomar el coro, me sentí aliviado. La verdad, aportaba tanta disciplina, tanta precisión. A la señorita Marple emitió un suave sonido de asentimiento, juntando las manos en su regazo, pero no todos lo aprobaban. Continuó Leonard. Podía ser brusco y duro. Tenía opiniones sobre las habilidades de la gente, tanto musicales como de otras áreas, parecía, dijo la señorita Marple con delicadeza. Un hombre acostumbrado a tener el control. Leonard asintió. Exactamente, y no siempre con tacto al expresarlo. La semana pasada oí que le dijo al joven Timothy Bragg que cantaba como una oveja. Supongo que le pareció divertido. ¿Y cómo lo tomó Timoteo? Bastante mal. Su madre irrumpió en la sacristía al día siguiente para exigir una disculpa. La señorita Marple bebió un sorbo de té anesa. No es la única queja que he escuchado, Leonard. En efecto, estaba Mabel Trusk. Me atrevería a decir que ha estado de mal humor desde que Edgar regresó. El vicario frunció el ceño. ¿Crees que Mabel le guardaba rencor? Quizás. No al principio, pero Edgar hizo cambios. Antes tocaba todos los himnos. Ahora solo toca en funerales y bodas. Y noté que durante el almuerzo estaba bastante tensa. Leonard se frotó la frente. Hay tensiones en todas las comunidades, Jane. Eso no significa que, claro, que no, interrumpió la señorita Marple con suavidad, pero a veces el patrón de resentimientos es más revelador que los propios hechos. Leonard no dijo nada por un momento, luego, casi a regañadientes, añadió: «Hay algo más. Sí, cuando la policía revisó los bolsillos de Edgar, no encontraron su carta de solicitud para el Comité Coral Nacional. Me la mencionó justo antes del almuerzo. Dijo que la tenía lista para enviar por correo». La señorita Marple dejó su taza de té. «Con cuidado, Lou Haizou, ahora». Sian dijo que quería enseñarlo después del almuerzo. Supuse que lo llevaba consigo. ¿Pero no lo encontraron? No, se sentaron en silencio. El peso del sobre perdido persistía en la habitación como una niebla fuera. Un pájaro nocturno cantaba. Adentro, el aire se sentía denso. La señorita Marple se levantó lentamente y se dirigió al aparador, donde guardaba un pequeño jarrón con lavanda seca. Lo reorganizó pensativamente y luego se giró Leonard. ¿Puedo preguntarte algo peculiar? Por supuesto. ¿Quién lleva el libro de cuentas del coro? ¿El libro de registro del coro? Esa es Mabel, es la bibliotecaria musical oficial. Veo. ¿Otra pausa crees?, preguntó en voz baja. ¿Qué podría echarle un vistazo? El vicario parpadeó. ¿El libro de registro del coro? ¿Para qué? La señorita Marple sonrió débilmente y con conocimiento, porque a veces, Leonard, la historia que la gente escribe entre el cumplimiento del deber y las notas de las canciones es mucho más reveladora de lo que creen. Y con esto, el viento se levantó afuera, haciendo crujir las rosas debajo del alféizar. Algo invisible se había puesto en movimiento, algo que ningún susurro, ninguna teoría y ninguna declaración oficial podría detener ahora. No hasta que llegó al corazón de la silenciosa y mortal verdad a la mañana siguiente. El aire en Mary Mead se había vuelto húmedo y reticente, como si el propio pueblo quisiera correr las cortinas y seguir durmiendo. Una fina niebla se aferraba a los setos y el rocío brillaba como el cristal sobre el pavimento adoquinado. Pero dentro de las casas, tras las cortinas de encaje, la gente ya estaba despierta, hablando en voz baja,
mientras comían sus gachas, atentos a pasos o motores de coches que pudieran indicar la presencia de investigadores o sospechosos a la señorita Marple no había dormido profundamente. Sus sueños habían estado llenos de murmullos y el extraño sonido discordante de notas discordantes. Pero a las 7 estaba vestida y erguida, como siempre, con una bandeja de desayuno ligero a su lado y su cesta de punto cuidadosamente colocada. En el reposabrazos de su sillón, exactamente a las 7:30 sonó. El timbre era Mabel Truscott. Ella permanecía torpemente de pie en la puerta, con guantes, el sombrero ladeado y las mejillas sonrojadas, como si viniera más por la ansiedad que por el esfuerzo. Disculpa la hora. Jane empezó con una voz temblorosa como la partitura de un himno. Pero he tenido una noche horrible. No soportaba estar sola ni un momento más. Pensé, quizás no te... Claro que no, Mabel, dijo la señorita Marple amablemente, haciéndose a un lado. Pasé. Estaba pensando si debería volver a hervir el agua para mi segunda taza. Se sentaron en el salón con las cortinas de encaje ligeramente abiertas, permitiendo que una suave luz gris se derramara sobre la mesa. No sé qué pensar, dijo Mabel, retorciendo los guantes en su regazo. Dicen que Edgar pudo haber sido bueno, manipulado. No por causas naturales, quiero decir. Y ahora les hacen preguntas tan específicas. ¿Dónde estábamos que vimos? Si vimos a alguien cerca del cobertizo, es todo tan alarmante. La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente. Es bastante molesto. Sí, pero dime, querida Mabel, ¿por qué estabas tan inquieta ayer? Me di cuenta de que no tocaste tu postre. Mabel miró hacia abajo. Supongo que estaba nerviosa, admitió. Edgar siempre fue muy meticuloso. Hizo algunos cambios en el programa musical, sin preguntar. Reorganizó las armonías en Praise My Soul. Dijo que mi interpretación carecía de claridad. Y justo la semana pasada dijo que estaba considerando contratar a alguien más joven para modernizar el sonido. No puedo negar que duele. En efecto, murmuró la señorita Marple. Eso inquietaba a cualquiera, sobre todo después de tantos años de servicio. Mabel apretó los labios. Llevo 23 años como organista. Dejé las vacaciones para practicar. He tocado en medio de tormentas de nieve, bodas donde la novia se desmayó, funerales donde la viuda canta más fuerte. Edgar creía que estaba mejorando las cosas, pero no entendía este pueblo. En realidad, no. Había un destello de emoción en su voz, orgullo. Sí, pero también algo más. La señorita Marple lo notó en voz baja allí. ¿Y tú también eres el guardián del libro de registro del coro? No, preguntó con dulzura. Mabel parpadeó. Bueno, sí. ¿Por qué? Solo curiosidad. Me preguntaba si Edgar habría hecho alguna anotación reciente. Quizás tenga algo que ver con estos cambios. Mabel dudó. No lo he comprobado, pero supongo que podría traerlo más tarde, si te sirve de ayuda. La señorita Marple sonrió. Te lo agradecería mucho. Cuando Mabel se fue 20 minutos después, tenía los hombros más erguidos, como si el hecho de haberle pedido ayuda le hubiera devuelto algo de dignidad. La señorita Marple, por su parte, se quedó junto a la ventana observando hasta que Mabel dobló la esquina cerca de la carnicería. Unas horas más tarde, el inspector Cray regresó al pueblo para realizar más investigaciones. Esta vez fue él mismo quien pasó por la cabaña de la señorita Marple. Ella lo recibió con su gracia habitual, ofreciéndole té y pastel de frutas, que él rechazó cortésmente. En sé que vio el cuerpo. La señorita Marple comenzó con energía, libreta en mano, y agradezco su relato anterior. Pero ahora estoy contactando a todos los que tuvieron contacto cercano con el señor Bloxham en las horas previas a su muerte. Cualquier detalle, por pequeño que sea, que haya notado podría ser útil. La señorita Marple asintió. Edgar
Parecía bastante preocupado. Dijo pensativo: para empezar, no comía, y estaba bastante callado, incluso para él. Te habló directamente solo de pasar. Mencionó que había traído algo para enseñarle al vicario. No dijo qué, pero se metió un sobre en la chaqueta justo antes de que le sirvieran el postre. En la pluma del inspector Cray se detuvo a mitad del garabato. ¿Estás seguro? Así es. Era largo y estrecho, de papel. Adzu se lo guardó en el bolsillo interior cuando pensó que nadie lo veía. Cray frunció el ceño. Eso coincide con la descripción de la carta desaparecida. No la hemos encontrado en el cuerpo ni cerca. Alguien podría habérsela llevado. La señorita Marple hizo un gesto leve y discreto de asentimiento. Había bastante gente merodeando cuando empezó el alboroto. Imagino que sería bastante fácil llevarse algo así sin llamar la atención. Anne Cray la miró fijamente durante largo rato. ¿Crees que alguien lo tomó deliberadamente? Solo observo, inspector. Me parece curioso que algo que Edgar pretendía compartir públicamente tan solo unas horas después desapareciera. Anne Cray se levantó y cerró su cuaderno. Gracias, señorita Marple. Me atrevería a decir que me ha dado más con qué trabajar que la mitad de la parroquia junta. Ella lo vio en la puerta con una expresión apacible. Esa tarde. Llegó el libro de registro del coro. Mabel lo trajo ella misma, envuelta en un paño de cocina como si fuera un paquete precioso. A la señorita Marple lo dejó con cuidado sobre la mesa del salón y lo abrió. En las páginas eran metódicas en fechas de ensayo, registros de asistencia, selecciones interpretadas, notas ocasionales sobre cambios de tonalidad o equilibrio vocal. Durante un tiempo no hubo nada inusual hasta unas páginas del final. Con una letra firme y desconocida, apareció una nota marginal junto a la entrada del himno. El que sería valiente insistió en un tiempo incorrecto. Corrección rechazada en ref. A 9 de junio la señorita Marple se inclinó más cerca a Nera. La letra de Edgar Anne reconoció la pronunciada inclinación de la E y su meticulosa inclinación pero lo que siguió debajo de esa nota a lápiz destacó mucho más. Véase la carta de intención del 13 de julio, presentada junto con la solicitud del comité del coro. Las cejas de la señorita Marple se fruncieron delicadamente. La carta de intención, el que ahora falta. Ella pasó la página lentamente y allí, escondido entre las páginas, apenas sobresaliendo, había algo extraño, un trozo de papel rasgado, no más largo que una uña. Ella lo retiró con cuidado. Tenía una línea escrita a mano que no reconoció en sí. Esto se hace público. No será solo el coro el que cambien. La señorita Marple se quedó mirando la nota durante un largo rato, luego tomó su cuaderno y anotó la fecha en 13 de julio. Tendría que hacer averiguaciones discretas. No al inspector. Todavía no comenzaría con Charlotte Bloxham. Y tal vez, si sus instintos estaban en lo cierto, preguntarle sobre una vieja disputa que no tenía nada que ver con la música. En la media mañana del día siguiente, un sol pálido atravesó la capa de nubes, proyectando delicados rayos de luz sobre el estrecho camino que conducía de la vicaría a la casa de campo de Bloxham. Sin embargo, el calor que prometía no logró disipar la inquietud que se había instalado en Stay Merry Mead. La sospecha ya no era un tema subyacente, ahora era una conversación abierta, murmurada entre bocanadas de humo de pipa y la cuidadosa mezcla del azúcar en el té dentro de su ordenada sala de estar. La señorita Marple leyó la nota por tercera vez. Ansí, esto se hace público. No será solo el coro el que cambia. No se la había enseñado a nadie, ni siquiera al inspector Toad. No. Era una amenaza, sutil pero inconfundible, y para una mujer como Jane Marple, que había pasado la mayor parte de su vida observando las guerras silenciosas que se libran tras cortinas y juegos de té. Una nota así era tan reveladora como una confesión, solo que no revelaba de quién.
Provenían a las 10:30, se dirigió a la residencia de Bloxham. La casa era modesta pero bien cuidada, contraventanas recién pintadas, macetas junto a la puerta principal. Edgar solo había vivido allí un año. Tras regresar al pueblo, tras su estancia en Bath, había traído consigo a su sobrina huérfana, Charlotte, de apenas 20 años, de rostro fresco y carácter dulce, o eso parecía a la señorita Marple. Le había pedido hablar con ella, y Charlotte, todavía pálida por la impresión, la recibió en el salón. La chica parecía aún más joven de lo habitual hoy, con el pelo suelto sobre los hombros y un cardigan ajustado sobre la blusa. Su taza de té tembló ligeramente al llevársela a los labios. Gracias por aceptarme, querida, dijo la señorita Marple con dulzura, acomodándose en una silla tapizada de chintz. Me imagino que ha recibido más visitas de las que desearía estos últimos días. Charlotte esbozó una débil sonrisa. El inspector ha sido amable. Hizo muchísimas preguntas. Yo todavía no sé qué decir. Sigo recordando el momento en que encontré a mi tío. La señorita Marple asintió, dejando que la niña hablara libremente. Acababa de terminar la foto. Con el coro, fui a buscarlo por detrás. Había desaparecido antes de la hora del postre. No era de los que se escabullen sin más. Lo encontré junto al cobertizo. Fue horrible. Ella miró hacia abajo, parpadeando rápidamente. Charlotte dijo: la señorita Marple, tras una pausa, tu tío llevaba una carta. Se la mencionó a varias personas, incluido el vicario. ¿Recuerdas haberla visto? La niña dudó. ¿Una carta? Sí, al parecer era azul pálido. Quería enseñarlo al reverendo North. Creo que lo vi esa mañana, dijo lentamente. Estaba sellando algo antes de irnos al almuerzo. Dijo que era para el Comité de Londres, pero cuando lo encontré, no tenía nada en las manos. No revisé su abrigo. La señorita Marple observó su rostro con atención. No había rastro de deshonestidad, ninguna inquietud reveladora, pero había algo más, una especie de cautela que no solo se debía al dolor. ¿A tu tío le preocupaba que alguien viera esa carta? No lo sé. Quizás últimamente parecía tenso, sobre todo con los asuntos del coro. Decía que algunas personas no eran tan dedicadas como aparentaban. Nombró a alguien. Charlotte se mordió el labio. Estaba molesto con la señora Blanchard. Dijo que había estado difundiendo rumores sobre su tiempo en Bath, y mencionó a Timothy Bragg. Dijo que el chico no tenía por qué cantar tenor, y se negaba a que le enseñaran Why, Mabel Truscott. Una pausa en sí, aunque creo que se arrepintió de haberla empujado. Fue muy amable conmigo cuando llegamos el año pasado, pero ella y el tío últimamente no se ponían de acuerdo en nada. Lloró una vez. Después de un ensayo, la oí decirle al reverendo North que la habían humillado. A la señorita Marple asintió levemente. Me has sido de gran ayuda, Charlotte. Una cosa más. ¿Tu tío guardaba algún registro personal? Cartas, diarios, algo por el estilo. Charlotte dudó de nuevo. Luego se levantó y se dirigió a un escritorio junto a la ventana. De un cajón sacó un libro delgado encuadernado. En cuero. Guardaba notas aquí, dijo. Ensayos, ideas del comité, pequeños recordatorios. No he mirado. No sabía si debía hacerlo. La señorita Marple extendió la mano y tomó el libro con cuidado. Si no le importa, me gustaría revisarlo. Prometo devolverlo enseguida. Asintió, juntando las manos con fuerza sobre su regazo. Vuelta en su cabaña, la señorita Marple examinó el contenido. Las entradas eran breves, con viñetas más que prosa. Muchas se centran en la logística del coro en selección de himnos, próximos conciertos, personalidades, pero varias anotaciones destacaban 14 de marzo. Blanchard sigue intentando socavar la posición. Menciónelo a Alastair en privado. 7 de abril. Mabel no acepta. El cambio. El orgullo personal se impone a la armonía del coro.
Am 22 de mayo recibí una nota anónima con una frase extraña. No todos los pecados son perdonables. En una canción. Charlotte no lo sabe, Annie. Finalmente, el 12 de julio, carta lista. Último paso. Esto puede despertar algo más que la música. Hay que mantenerse firme. La señorita Marple golpeó su barbilla con el lápiz. La nota anónima fue particularmente preocupante. Abrió su cuaderno y añadió una lista. 1. Señora Blanchard. Rumores. Chismes. Posiblemente protectora de las antiguas costumbres del Coron. 2. Timothy Bragg. Joven. Humillado. Posiblemente impulsivo. 3. Mabel Truscott. Desplazada. Humillada. Años de lealtad ignorados. 4. Charlotte Bloxham. Emocional. Cercana a Edgar. Pero oculta algo. La sospechosa más obvia, por supuesto, era Mabel. Años de dedicación olvidados, corregidos públicamente. Ese tipo de humillación, sobre todo en un pueblo pequeño, podría agravarse, pero la señorita Marple sabía muy bien que el sospechoso obvio rara vez era el correcto. Había algo en el nombre de la señora Blanchard que se me quedó grabado como una astilla. Era una de las integrantes más antiguas del Coron. Enviudó 3 veces. Se decía que cada marido había muerto con la barriga llena y un testamento sin firmar. Tenía predilección por el encaje, las palabras melosas y los venenos suaves en la ficción. La señorita Marple tomó nota para visitarla. Mientras tanto, llamó por teléfono al inspector Cray y le preguntó, muy amablemente, si ya habían llegado los resultados del informe médico preliminar. Para su sorpresa, él respondió con franqueza la causa de la muerte. Parece ser un paro cardíaco. La señorita Marple dijo, pero tenía hematomas en la nuca. Posiblemente por una caída. No descartamos nada. Usted tampoco debería haber respondido. La señorita Marple. Ella se colgó y volvió a sentarse, con las manos cruzadas sobre su regazo. Una muerte que parecía natural. Una carta que desapareció. Una nota de advertencia guardada en un libro sagrado. Y ahora, nombres emergiendo. Cada uno nota en un creciente coro de sospechas. El coro puede haber perdido a su líder Anne, pero alguien, en algún lugar, había dirigido toda esta actuación con precisión. Y la señorita Marple estaba decidida a descubrir quién era al día siguiente de su visita a Charlotte Bloxham. La señorita Marple partió con sereno propósito, con los guantes perfectamente abotonados y el sombrero ladeado, aunque su paso parecía pausado y su expresión serena. Su mente bullía con pensamientos que se entrelazan y desenredaba con cada respiración. Había una nota que descifrar, una carta aún desaparecida, y una muerte que quizá fue algo más deliberado que el destino. Su destino, esa mañana, era la casa de campo Blanchard encalada, rodeada de hiedra, y a 3 casas de la carnicería, con un curioso reloj de sol incrustado en el sendero del jardín delantero. La señora Lucinda Blanchard había enviudado por 3ª vez en 1949, y desde entonces había adoptado un aire de discreta elegancia y despiste estratégico cuando le convenía. Su voz siempre oscilaba entre el encanto y la condescendencia. Sus ojos apenas se perdían. Anne saludó a la señorita Marple en la puerta con un pañuelo bordado en una mano y un suspiro ligeramente teatral en la voz. «Ay, Jane, querida, esperaba que vinieras. Todo el pueblo está en tensión, y solo tengo al pobre Brasil con quien hablar», señaló al gran gato gris acurrucado en la ventana. La señorita Marple sonrió amablemente. «Pensé que les gustaría tener compañía. Estos últimos días han sido difíciles para todos». Lucinda la acompañó al salón, donde el aire olía ligeramente a abril, lantador de lavanda y tostada quemada. Se sentaron entre una serie de cojines bordados, que no se habían movido en décadas. «Pongo que la policía ha estado por aquí.
Empezó la señorita Marple en tono conversacional. Sí, dijo Lucinda, colocando una delicada bandeja de galletas en la mesa auxiliar a el inspector Cray. Muy decidido, muy serio, me hizo todo tipo de preguntas sobre la salud de Edgar, si había notado algo inusual, etc. ¿Y tú? Lucinda hizo una pausa y se ajustó la bufanda frente al espejo. Bueno, así que parecía cansado últimamente. Un poco brusco, quizá, pero Edgar siempre era así. Voz brillante, modales pésimos. Recuerdo un ensayo en el que llamó al vibrato de la pobre Agnes Weatherby una abeja moribunda en un cubo de hojalata. ¿Te lo imaginas? La señorita Marple bebió un sorbo de té, sin apartar la vista del reflejo de Lucinda en el vaso Noy, que sospechaba que alguien difundió rumores sobre su pasado en Bath. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad? Lucinda se giró y frunció los labios en señal de fingida ofensa. Claro que no, aunque, siendo sincero, no hace falta inventar nada sobre Edgar su regreso al pueblo no fue precisamente celebrado. Nunca agradeció a nadie por encargarse del coro durante su ausencia. Simplemente retomó el mando, como si no hubiera pasado el tiempo. Me atrevería a decir que algunos lo encontraron irritante. La señorita Marple volvió a colocar su taza en el platillo. ¿Alguna vez fue cruel contigo personalmente? Lucinda hizo una pausa. Me pidió, muy directamente, que considerara dejar de tocar solos. Dijo que beneficiaría a las voces más jóvenes. No me importó, por supuesto. Hay que saber cuándo retirarse con elegancia. Hubo un silencio, durante el cual solo el tic-tac de un pequeño reloj de bronce y el ronroneo ocasional de Brasil llenaban el aire. ¿Edgar le habló alguna vez de su carta al Comité Nacional?, preguntó la señorita Marple a Lucinda. Frunció el ceño. ¿Carta? No creo que lo haya hecho. Quería enseñarlo al reverendo North, pero desapareció antes de que pudiera hacerlo. Algunos creen que se lo llevaron después de su muerte. Lucinda arqueó una ceja. ¡Tomada cielos! La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante en sí. Alguien creía que la carta contenía algo perjudicial. Tal vez hubiera tenido motivos para asegurarse de que nunca saliera a la luz. Lucinda dejó su taza de té con demasiada firmeza. El sonido fue leve, pero agudo. No sé de esas cosas, dijo ella en voz baja a la señorita Marple. Cambió de tema con la facilidad con la que un jardinero experto cambia de tema. Una enredadera anal. Regresar a casa esa tarde, pasó una hora revisando sus notas, ordenándose con el mismo cuidado que dedicaba a sus crisantemos. Reorganizó su lista de sospechosos y ajustó sus ideas sobre el motivo. Aún así, nada tenía una forma perfecta. La verdad, al parecer, seguía fuera de su alcance. Pero no fue hasta que revisó el cuaderno encuadernado en cuero de Edgar Bloxham que salió a la luz una nueva pieza del rompecabezas. Había pasado por alto las últimas páginas en su primera lectura, fijándose solo en las escalas garabateadas y los diagramas de la ubicación del coro. Pero ahora, con mejor luz, notó algo. La última página tenía una leve hendidura, como si algo hubiera sido escrito en una hoja superior y arrancado. Palabras. Quizás letras. La señorita Marple se levantó, cogió un lápiz blando y empezó a sombrear suavemente la página. Las letras empezaron a emerger del blanco libro Mayoere, asiento final, no olvidado. Ella miró fijamente las palabras, entrecerrando los ojos, el libro de registro del coro. No el que había traído Mabel, sino otro, o Edgar había escrito algo en el libro oficial. Algo oculto, sutil. Volvió a coger el libro de contabilidad y revisó las últimas entradas. A primera vista, no había nada inusual. Entonces se dio cuenta de la tinta. La mayoría de las entradas estaban escritas con la letra cursiva de Mabel, con tinta azul oscuro de su pluma fuente habitual. Pero la última línea,
escrita debajo del resumen del ensayo del 1 el 1 de julio. Estaba en negro en Salmo 130 menos enviado. Sin previo aviso no estaba firmado. Estaba un poco manchado, como si lo hubieran escrito con prisa en la señorita Marple. Parpadeó Salmo 130. Desde lo profundo clamo a ti, oh Señor. Una elección solemne y evocadora para un recital de verano. Y entonces recordó algo más. El coro no había cantado el Salmo 130. En el almuerzo, Edgar lo había reemplazado con un himno más animado la semana anterior. ¿Por qué, entonces, alguien había tomado nota de la decisión original? Y, más importante aún, ¿por qué insinuar que se había cambiado, sin previo aviso? Marple golpeó la página con el dedo. No era el contenido del salmo lo que importaba, sino el acto de cambio. Alguien se había sentido excluido, ignorado. A alguien le habían dicho una cosa y luego vio cómo otra decisión se desplegaba públicamente. El tipo de desaire que se encontraba. Sobre todo, si uno creía que Edgar estaba desestimando no solo sus ideas, sino también su valor. Encerró el libro y se sentó en silencio en la nota en el cuaderno. La tinta extraña en el libro de contabilidad. La amenaza escondida entre las páginas. La carta que faltan cada uno hablaba de descontento, de alguien con un agravio difícil de perdonar. En su mente volvió a la escritura. La nota, si esto se hace público, era más gruesa que la pulcra cursiva de Edgar a nombre, quizá, joven, Timothy Bragg. Su nombre resurgió, sin ser llamado aún, chico con el orgullo herido, un tenor reprendido, y, si se decía lo que decían los aldeanos, un temperamento fuerte. A la señorita Marple se puso de pie. Era hora de hablar con el joven Timothy, y tal vez preguntarle si alguna vez había cantado el Salmo 130. El clima había cambiado de nuevo, como si imitaran el estado de ánimo inestable del pueblo. Una brisa cortante jugueteaba con las cortinas entreabiertas, y el cielo, antes gris y suave, ahora se oscurecía con la insinuación de lluvia. Sin embargo, la señorita Marple no le prestó mucha atención al cambio de clima mientras avanzaba por un sendero de grava hacia la residencia Bragg. Golpeando suavemente las piedras con su bastón, Timothy Bragg vivía con su madre en una modesta cabaña de 2 plantas a las afueras del pueblo, justo antes de que el camino descendiera hacia los prados. Los Bragg habían formado parte de St. Mary Mead durante 3 generaciones, aun gente seria, aunque no especialmente conocida por su don de gente. Timothy, de tan solo 19 años, era descrito a menudo como difícil, lo que, en el lenguaje del pueblo, podía significar desde testarudo hasta completamente insoportable. A la señorita Marple siempre había sido más generosa. Timothy tenía la agudeza de la juventud, pero no tanto la refinada. Y, lo que es más importante, sospechaba que ocultaba algo. La señora Bragg abrió la puerta. Una mujer bajita, de ojos sospechosos y con harina en las mangas. Señorita Marple, dijo con cautela. ¿Sucede algo? Para nada, querida, dijo la señorita Marple con su habitual amabilidad. Me pregunto si Timothy podría tener un momento para mí. Es una visita estrictamente social, te lo aseguro. La señora Bragg dudó antes de hacerse a un lado. Lo encontrarán en el cobertizo martillando ese aparato que llama radio. El cobertizo en cuestión era más bien un cobertizo improvisado con tablas desparejadas y restos de chapa. Dentro, Timothy estaba sentado encorvado sobre un banco de madera, manipulando cables y válvulas, con el penetrante olor a fundente de soldadura en el aire. Él levantó la vista cuando la señorita Marple entró, con una ceja levantada. Buenas tardes, señorita Marple. No esperaba visitas. No me quedaré mucho tiempo, dijo, sentándose en un taburete cercano. Pero pensé en pasar a charlar un rato. Has tenido una semana difícil, me atrevería a decir. Timothy se encogió de hombros.
supongo. Ella lo estudió por un momento en sus dedos inquietos. La línea tensa de su mandíbula debía de sentir una gran admiración por el señor Bloxham. Otro encogimiento de hombros. Sabía música, eso sí que lo reconozco, pero... Timothy frunció el ceño. Pero no sabía cómo hablar con la gente. Creía que podía denigrar a alguien y llamarlo constructivo. Me avergonzó delante de todo. El coro me dijo que cantaba como si tuviera algodón en los oídos. La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente. Eso debió ser bastante humillante. Ya no importa, ¿verdad? Se ha ido Anne, pero algunas cosas sí importan, Timothy. Sobre todo cuando alguien muere repentinamente. Él no respondió, la señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel doblado. Encontré esta nota en voz baja, guardada en el libro de registro del coro. No está dirigida a nadie, pero claramente es una advertencia. Ella Saylow Paso. Si esto se hace público, no será solo el coro el que cambie. Timothy lo leyó y luego levantó la vista con los ojos entrecerrados. ¿Crees que lo escribí yo, Namba? Creo nada. Todavía no. Pero la letra es joven. Audazan inseguran. Y no has ocultado tus frustraciones. Con Edgar no lo maté. Si a eso te refieres, dijo Timothy, con voz tensa. Ni siquiera hablé con él ese día. Ni siquiera después del ensayo de la semana anterior. Dijo que estaba desafinado y me pidió que me quedara atrás. Y así lo hice. Pero estabas en el almuerzo, sí. Comí mi comida, me quedé solo. Lo miré. ¿Viste alguna vez la carta que Edgar escribió al comité coral? Timothy negó con la cabeza non. Pero le oí decir que sacudirá el polvo del techo. Lo que sea que eso significa. La señorita Marple se puso de pie, lentamente. Una última pregunta, Timothy. ¿Ensayaste alguna vez el Salmo 130 con el coro? Él la miró sorprendido. No, lo vi en el programa una vez, pero lo cambiaron. En su lugar, cantamos ese horrible arreglo de Rejoice the Pure in Heart. Gracias, dijo simplemente. La observó irse, con los hombros rígidos y una expresión ilegible de vuelta en casa. La señorita Marple se encontró revisando notas de nuevo. La ira de Timothy había sido real, pero carecía de la frialdad del cálculo. Era cruda, inmediata, no la clase de emoción que falsifica una nota secreta o roba una carta, no. Ese tipo de acto requería algo más frío, más viejo. A media tarde, las nubes se abrieron y empezó a llover sin parar. Al hacerlo, llamaron a la puerta. Era Mabel Truscott. Otra vez. Tenía el rostro pálido y los guantes húmedos. No debería estar aquí, dijo con la voz temblorosa, pero necesito hablar con alguien. Jane, creo que he hecho algo terrible. La señorita Marple le tomó la mano y la guió suavemente hacia el interior. Siéntate. Mabel. Respira hondo. Mabel se sentó, retorciendo los dedos de sus guantes. Mentí. Cuando te traje el libro de cuentas, dije que no lo había visto desde que Edgar murió. Pero sí, lo miré y vi esa nota. La del fondo. Pensé que podría señalarme. Así que borré parte. Solo la última línea. La señorita Marple no dijo nada y esperó. Decía, no olvidado, ¿verdad? Esa era mi frase. Edgar solía burlarse de mí. Decía que firmaba todas mis notas con esas palabras. No olvides, mente, como una lápida. ¿Y pensaste que si alguien leía eso? Pensé en Q. Lo maté, pero no lo hice, Jane. No lo hice. A la señorita Marple colocó suavemente su mano sobre la de Mabel. Entonces, cuéntamelo todo. No más omisiones. Mabel asintió con la voz vacilante. Planeaba reemplazarme, no solo como organista, sino por completo. Dijo que el comité quería talento nuevo. Alguien de Londres. Le rogué que lo reconsiderara. Dijo que no. Dijo que ya había nombrado a la nueva persona en su carta. En sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo robé, lo juro.
Pero sí lo vi dejar caer algo junto a la mesa de limonada, justo antes de comer. Cuando fui a ayudarlo a levantarse ignoró, vi que faltaba el sobre de su abrigo. Así que alguien más lo tomó. Mabel asintió. ¿Y quién se lo llevó? Es el mismo que se aseguró de que no volviera a verse. Afuera la lluvia golpeaba más fuerte dentro. La señorita Marple juntó las manos. Alguien había cogido la carta. Alguien que sabía lo que contenía y alguien se estaba quedando sin lugares donde esconderse. A la mañana siguiente llegó con una inquietud inquietante. La lluvia había amainado durante la noche, pero el cielo conservaba un tono apagado, y el pueblo de Merrymead se agitaba como si despertara de un sueño inquieto. Había una pesadez en el aire, no solo de humedad persistente, sino de expectación. Una tormenta había pasado, sí, pero otra, invisible, se cernía justo detrás de los setos. La señorita Marple estaba en su jardín, cortando unos tallos largos de lavanda. Sin embargo, no pensaba en flores, sino en sobres, notas borradas y resentimientos susurrados. La confesión de Mabel del día anterior no la había sorprendido, solo confirmó lo que ya sospechaba. El miedo había empezado a dispersar la verdad, como pétalos al viento. Acababa de volver a la casa cuando llamaron con fuerza a la puerta. Era el inspector Cray, con aspecto más preocupado que de costumbre, y el ceño fruncido bajo el ala del sombrero. Señorita Marple dijo con tristeza, pensé que querría escuchar esto en persona. Ella le hizo un gesto para que entrara sin decir palabra y sirvió, de mientras él caminaba de un lado a otro por el salón, con las manos en los bolsillos del abrigo. Hemos tenido otro incidente, dijo. Esta vez no hubo muertes, pero casi. Ella levantó la vista de su taza de té. Seguir a Mabel Truscott, dijo. La encontraron inconsciente en la sacristía. Esta mañana temprano el vicario había entrado para preparar una sesión de oración privada, y la encontró desplomada sobre el libro de coro. Alguien la había golpeado en la cabeza. La mano de la señorita Marple se congeló a mitad del movimiento. Ella está viva. Tiene una ligera conmoción cerebral. Nada que ponga en peligro su vida, dice el médico, pero está conmocionada. Dijo que no recuerda a quién la atacó, solo que oyó a alguien detrás de ella antes de que todo se volviera negro. ¿Y el libro de contabilidad? Sigue ahí abierto sobre el escritorio, pero algunas páginas estaban rotas. A propósito, parecía que alguien buscaba algo, o quizás lo escondía. La señorita Marple dejó la taza lentamente. Esto pasó justo después de que me dijera la verdad, dijo en voz baja, sobre lo de ver la nota al dorso, sobre que Edgar planeaba reemplazarla. Anne Cray asintió. Y ahora, alguien intentó silenciarla. Se sentaron en silencio por unos momentos. El tic-tac del reloj era el único sonido en la habitación. Anne dijo que Edgar nombró a su sustituto en la carta, ¿no?, preguntó Cray. Sí, lo hizo, pero la carta sigue desaparecida. Anne Cray frunció el ceño. Hay algo más, añadió. Volvimos a revisar la casa de Edgar en Charlotte. Nos dio acceso a un cajón cerrado con llave en su escritorio. Dentro encontramos correspondencia, cartas antiguas de su época en Bath, de lo más mundanas. Pero una llamó la atención. Pasó una página doblada por encima de la mesa a la señorita Marple. Lo desdobló y examinó cuidadosamente el contenido. Era una carta escrita con prisa y furia, de alguien llamada Clara Henshaw. Tus mentiras me lo han costado todo, decía. No puedes simplemente regresar a tu aldea y fingir que nunca ocurrió. Si el comité supiera la verdad, estarías acabado. No había fecha, pero el artículo era reciente. La señorita Marple miró hacia arriba. ¿Quién es Clara Henshaw? Ex soprano, dijo Cray. Cantó bajo la dirección de Edgar en Bath. La despidieron tras un desacuerdo personal. La hemos contactado. Dice que no ha hablado con Edgar en años. Pero esta carta cuenta otra historia.
Anne quizás se enteró de su nuevo nombramiento, murmuró la señorita Marple. O temía que él influyera en otros, en su contra. Cray asintió. Exactamente. Pero hay más. Revisamos los registros postales. 3 días antes del almuerzo, se envió un telegrama dirigido a la señorita Henshaw desde la oficina de correos de St. Mary Mead, de Edgar. ¿Qué decía? Cray sacó una nota de su bolsillo. Perdono tus acciones pasadas. Es posible. Un nuevo comienzo en carta del comité de ahora en adelante. Descansa en paz. La señorita Marple frunció el ceño. Perdón, no confrontación. Estaba extendiendo una rama de olivo a... Y es posible que alguien más lo supiera y no quisiera la paz. La señorita Marple juntó las manos en inspector. ¿Puedo sugerirle que observe detenidamente a Charlotte Bloxham? Cray parpadeó. Charlotte. La voz de la señorita Marple era tranquila en su tío. Lo era todo para ella. Mentor, tutor, su única familia. Pero también era un hombre orgulloso. Si Charlotte temía que él cambiara su testamento o nombrara a alguien más como su sucesor, ya sea musical o de cualquier otra manera, eso podía inquietar a una chica que se sentía eclipsada. Es joven, murmuró Cray, y no encaja en el perfil. En ningún asesino encaja en el perfil. El inspector, dijo la señorita Marple con suavidad. Solo el motivo. Cray se quedó de pie. Inquieto. Hablaré con ella otra vez. Tras su partida, la señorita Marple regresó a su sillón, con la mente dando vueltas lentas y pausadas. Los hilos empezaban a unirse. La carta desapareció. La nota anónima. La eliminación de Mabel. Una amenaza hecha hacía mucho tiempo. Y ahora, otro acto de violencia apresurado, tosco, pero eficaz en su mensaje. Alguien quería silencio. Alguien temía lo que Mabel sabía y lo que Edgar había escrito. Y esa persona ahora estaba segura. La señorita Marple estaba dentro de las filas del coro. Más tarde ese mismo día, recibió la visita del reverendo North. Estaba pálido y aferraba una hoja de papel doblada. No estaba seguro de si debía llevar esto a la policía, dijo, pero me parece que es más apropiado tenerlo en tus manos. Primero, ella lo abrió. Escrito a máquina. La chica con la voz. No es lo que parece. Sin firma. No hay indicación de quién lo envió. Pero fue suficiente. La señorita Marple lo leyó 2 veces, lo dobló y lo guardó en su cesta de tejer. En la tormenta que una vez parecía lejana, ahora estaba sobre ellos. Y el siguiente ensayo. Lo sabía. No sería sobre música. La mañana del ensayo improvisado del coro llegó envuelta en una calma engañosa. Los pájaros cantaban como siempre. La campana de Santa Mildred dio sus cuartos con educada regularidad, pero dentro de la nave de la vieja iglesia, algo tenso e invisible se extendía entre los bancos. Una expectación, una tensión como la de un arco tenso. La señorita Marple llegó temprano, como era su costumbre, y se sentó cerca del órgano. Desde allí tenía una vista panorámica de la sillería del coro, la puerta de la sacristía y el estrecho arco que conducía al campanario. Ella no había venido a cantar, sino a escuchar, y más que eso, a observar uno a uno. Los miembros del coro fueron entrando poco a poco. La señora Weatherby se aferró a su chal con más fuerza de lo habitual. Timothy Bragg evitó todas las miradas. Mabel Truscott, con la frente aún magullada y vendada, caminó rígidamente hacia su asiento, con una expresión de severa determinación grabada en su pálido rostro, y finalmente entró Charlotte Bloxham. Vestía de negro de nuevo, aunque no lucía un luto manifiesto. Llevaba las mejillas pintadas de rojo y el cabello recogido en un moño elegante. Se movía con gracia, casi con reverencia, saludando a cada miembro del coro. Al sentarse, sus manos descansaban inmóviles sobre su regazo. A la señorita Marple tomó especial nota de ello. El vicario se aclaró la garganta y dio la bienvenida a todos
con unas palabras solemnes. Dijo que sería bueno volver a cantar juntos, que la música tenía el poder de sanar, de levantar el ánimo en momentos de tristeza. Hubo un consenso disperso, un murmullo de asentimiento. Luego repartió las hojas de ensayo revisadas a la señorita. Marple le había hecho una sugerencia sutil el día anterior, aunque se incluyera el Salmo 130. Ahora, mientras el coro desplegaba sus papeles, varios pares de ojos parpadearon con sorpresa. «Hace siglos que no cantamos esto», murmuró la señora Weatherby, sin dirigirse a nadie en particular. Timothy Bragg miró fijamente el título. Mabel se puso rígida. Lucinda Blanchard entrecerró los ojos al leer la hoja y luego miró al vicario. Pero lo que más importó fue la reacción de Charlotte. Sus dedos se crisparon. Solo una vez, antes de recomponerse el vicario, le hizo un gesto a Mabel, quien ocupó su lugar en el órgano con una cojera notable. Tocó las primeras notas con suavidad, vacilación. La primera estrofa comenzó baja y solemne, como exigía el salmo: «Desde lo profundo clamo a ti». «Oh Señor». Las voces vacilaron levemente, como si se remontaran a la memoria. Era una pieza sombría, elegida no por su belleza, sino por su gravedad. La señorita Marple no cantaba observaba a Charlotte. Cantaba suavemente, sin apartar la vista de la página. Pero algo no cuadraba en su voz. Había un temblor, una sutil pérdida de control, que nadie más en la sala pareció oír. En la segunda estrofa, su tono flaco y abrevment. Se le hizo un nudo en la garganta en el torchero. Se quedó completamente en silencio, y cuando el himno concluyó, ella se quedó congelada. La señorita Marple se puso de pie. «Me preguntó», dijo suavemente, «si podríamos detenernos un momento en todas». Las miradas se volvieron hacia ella. «Sé que no me corresponde», continuó, «pero me gustaría compartir algo que Edgar Bloxham escribió una vez de su bolso». Sacó el cuaderno recuperado, pasó a la última página y leyó en voz alta en Salmo 130 cambiado, sin previo aviso. Aviso a mente, sin darse cuenta. Una nota final. De verdad, en solemnidad, la habitation. Quedó en silencio. Mabel parecía aturdida. «Nunca vi eso», susurró la señorita Marple. Cerró el cuaderno. Edgar pretendía que ese salmo se cantara en el almuerzo. Fue su despedida discreta, creó, su forma de recordarnos la humildad. Note, solo personas que temían ser reemplazadas ignoradas olvidadas. Ella volvió su mirada hacia Charlotte. Pero alguien temía más que eso. Alguien temía ser descubierto. Los ojos de Charlotte ahora estaban muy abiertos y sin parpadear. La carta de Edgar al comité contenía más que una recomendación, dijo la señorita Marple, con voz tranquila, casi suave. Contenía el nombre de una persona que creía que había falsificado documentos bajo su nombre años atrás, en Bath. Alguien que solicitó subvenciones y desvió fondos. Había descubierto la verdad hacía poco. Esa persona, según él, lo había seguido hasta aquí. Se oyeron jadeos. Lucinda se aferró a sus perlas. El vicario permaneció inmóvil. Charlotte se levantó bruscamente. «Eso es mentira», susurró la señorita Marple. Asintió suavemente. «No, querida, no lo es». Metió la mano de nuevo en su bolso y sacó la esquina rota de la carta original. La había encontrado medio quemada en el viejo brasero de la iglesia. Detrás del campanario en el borde estaba quemado, pero la escritura permaneció. Y me llamo Charlotte Bloxham. Mi Sabrina. Es un dolor indescriptible. Charlotte lo miró fijamente, y el color desapareció de su rostro. No tienen ni idea de cómo era», dijo de repente, con la voz quebrada. «Todos creen que era noble y generoso. Era cruel y controlador. Nunca me dejó tomar mis propias decisiones. Siempre observando, siempre juzgando.
Yo lo ayudé. Lo ayudé a reconstruir el coro, a cuidar la casa y a administrar sus asuntos. Y cuando se enteró del incidente de Bath, dijo que me dejaría de lado, que me negaría. Ella se detuvo, respirando, con dificultad. Ann dijo que lo había avergonzado. Hubo un silencio profundo y resonante. La señorita Marple se acercó a ella lentamente. No quisiste matarlo, ¿verdad? Charlotte meneó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería la carta. Lo seguí detrás del cobertizo. Le rogué que la soltaran. Se negó. Dijo que ya había enviado una copia. Entré en pánico. Lo haga y intenté. El sobre Ann se apartó y cayó hacia atrás. Ann se golpeó la cabeza. No sabía qué hacer. En el vicario susurró una oración en voz baja. Tom la carta. Continuó Charlotte. La rompí, pero no pude quemarla entera a tiempo. Vi a Mabel leyendo el libro de cuentas, y pensé en quizá lo sabía. No quería hacerle daño, solo quería asustarla. Entonces el inspector Cray, que había entrado por la puerta lateral sin ser visto, dio un paso adelante. Ya escuché suficiente, dijo suavemente en Charlotte. No se resistió. Se volvió hacia la señorita Marple. Una última vez. Él era todo lo que tenía, y tú eras todo lo que tenía, dijo la señorita Marple en voz baja. Por eso es tan trágico. Mientras el alguacil se llevaba a Charlotte, los miembros restantes del coro permanecieron sentados en un silencio atónito. La señorita Marple regresó a su asiento y juntó las manos afuera. Las nubes se abrieron y un único rayo de luz atravesó el vitral, iluminando el podio vacío del director. La música se había detenido. Pero finalmente se escuchó la verdad en el pueblo de Stemery. Meath mantuvo la respiración durante el resto del día. La noticia se extendió rápidamente, como siempre, a través de conversaciones en voz baja, en la oficina de correos, entre los pasillos de la tienda de comestibles y por encima de las vallas de los jardines traseros. Pero a diferencia de los rumores que habían circulado vertiginosamente tras la muerte de Edgar Bloxham, esta noticia no trajo satisfacción ni teorías alegres. Solo trajo un silencio denso. Charlotte Bloxham, la sobrina de Dulce Voz, la dulce joven de negro, había sido arrestada, y la razón susurrada de boca en boca, en tonos que iban desde la incredulidad hasta la tristeza, era que ella había causado la muerte de su tío. De regreso a su tranquila cabaña, la señorita Marple estaba sentada en su silla junto a la ventana, mirando no hacia el camino, sino hacia adentro, en sus pensamientos, sus recuerdos y el largo arco de la verdad que había tardado días en aparecer por completo a la vista. Tantas personas habían desempeñado su papel. Mabel Truscott, con su orgullo herido y su honestidad temerosa. Timothy Bragg, con su indignación juvenil y su temperamento descontrolado. La señora Blanchard, con sus chismes elaborados y su vanidad apenas disimulada. E incluso el reverendo North, cuyo silencio había ocultado cartas que temía fueran demasiado dolorosas para la comunidad. Pero había sido Charlotte, todo el tiempo en Charlotte, con sus sonrisas cuidadosas, su postura perfecta y su desesperación. Contenida fue la desesperación lo que la señorita Marple notó primero, no en los días posteriores a la muerte de Edgar, sino en los anteriores, en la forma en que Charlotte se aferraba a su lugar en el coro, su atención a los cambios de humor de Edgar, su sutil distanciamiento de los demás. Parecía una niña que cargaba con el dolor en silencio, pero el dolor aún no había llegado. Algo más la había invadido, a ser expuesta, a perder la frágil estructura de su vida. La señorita Marple se sirvió una taza de té y miró la nota doblada que el inspector Cray había dejado después del arresto de Charlotte. Lo habían verificado a la letra. Declara a Henshaw un último intento en privado de advertir a Edgar una última vez antes de enviar la carta. Pero Edgar había optado
comprensivo por dejarlo pasar. Sin embargo, lo que no podía dejar pasar era la traición que descubrió más cerca de casa. Y esa fue la traición que le costó la vida en esa tarde. Cuando las campanas de Santa Mildred marcaban la hora, sonó el tambor. Era el reverendo North. Parecía mayo que días atrás, con los ojos ensombrecidos por algo más profundo que el cansancio. «Espero no estar molestando», dijo con suavidad. «En absoluto», respondió la señorita Marple, haciéndole pasar. «Acabo de preparar una tetera nueva». Él aceptó su oferta y se acomodó en el sillón frente a ella, con el cansancio de un hombre que ha pasado demasiado tiempo reprimiendo la verdad ante cosas que debería haber visto, dijo tras una pausa. «Cosas que debería haber dicho. Charlotte acudía a mí a menudo en busca de consejo, ¿sabe? Pero nunca hablaba de su miedo, solo de las expectativas de su tío. Se sentía acorralada», dijo la señorita Marple, en voz baja. «Y una criatura acorralada, incluso una mansa, puede reaccionar con violencia en North». Asintió, girando su taza de té en sus manos. «Le aterraba que Edgar la echara», dijo. «Creo que sabía que sus acciones en Bath estaban mal, incluso mucho antes de que Edgar las descubriera, pero se convenció de que las había compensado, que ayudarlo a reconstruir aquí era una penitencia. Y quizás, en su mente, lo había hecho», dijo la señorita Marple. «Pero Edgar no era de los que perdonaban. Al menos no sin una confesión formal. Planeaba nombrar a un nuevo asistente en su carta al comité, alguien más para que ayudara a dirigir el coro en su lugar. Charlotte asumió que significaba que la estaban reemplazando, descartando. Lo tomó como una sentencia firme. El vicario meneó la cabeza lentamente. No necesitaba mentir, no necesitaba robar. Él la habría perdonado. A la señorita Marple lo miró suavemente quizás, pero el perdón debe ofrecerse libremente, y Charlotte temía que fuera demasiado tarde. La habitación cayó en un silencio sereno, llena únicamente por el suave tintineo de las cucharas y el lejano sonido de una puerta arrastrada por el viento al final del camino. Después de un rato, el reverendo North volvió a hablar. «Me pregunto, ¿cómo supiste que era ella? De verdad, quiero decir». En la señorita Marple juntó las manos sobre su regazo. Ella se estremeció. Él levantó las cejas. «¿En qué?» «Salmo 130, dijo. En cuanto el coro empezó a cantar, titubeó. Lo había ensayado, probablemente sola. Sabía que era algo planeado. Cuando volvió a aparecer, después de que Edgar decidiera quitárselo, debió de condicionarlo. Verán, era un mensaje suyo, no solo un himno, sino una súplica en clave. «Desde lo más profundo clamo a ti, Señor». Hablaba de desesperación, de culpa, de buscar misericordia. Norte asintió solemnemente, y ese fue el momento en que se dio cuenta de que la verdad saldría a la luz ansí. Entonces supo que no podría escapar de lo que había hecho. «Nope, matarlo. Creo en...». Pero el miedo a ser expuesta la dominó, y cuando la carta desapareció, pensó que lo peor ya había pasado. Pero entonces Mabel encontró el libro de contabilidad. Exactamente. El vicario terminó su té y se levantó lentamente. «Le ha hecho un gran favor al pueblo, señorita Marple». Una vez más ella sonrió suavemente. Solo escuchándose fue con una suave bendición, y la puerta se cerró con un clic. Detrás de él la luz exterior se había atenuado, y las sombras se extendían sobre los adoquines como pinceladas suavizadas. La señorita Marple permaneció sentada, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo en otro pueblo. En otro tiempo, Charlotte podría haber encontrado otro camino, pero aquí en este Merry Mead, entre los susurrantes setos y el juicio de la memoria, el miedo había hecho lo que tan a menudo hacían: provocar un silencio demasiado fuerte para ignorarlo
a la señorita Marple. Retomó su labor de tejer en el patrón. Era simple en puntadas alternadas. Progreso lento. El tipo de ritmo que calmaba la mente. Terminaba la fila antes de levantarse. Y después daba un paseo corto. Como siempre en el coro se volvería a reunir. Con el tiempo habría nuevas voces, nuevas canciones, pero Santa María Mead, a su manera tranquila, nunca olvidaría el salmo que reveló la verdad ante los agudos ojos de la mujer que lo había descubierto. En el verano empezó a retirarse de Mary Mead, no de golpe, sino con suavidad, como una cortina cayendo a cámara lenta. Los setos se suavizaron, las rosas se volvieron más pesadas en sus tallos, y la luz del sol, antes nítida y descarada, ahora se transformaba en algo más suave, como si el pueblo mismo necesitara descanso en las semanas posteriores al arresto de Charlotte Ploxam. Las rutinas del pueblo se reanudaron, aunque nada era igual. El coro se reunió de nuevo, primero en un silencio incómodo, luego con una armonía tentativa. El reverendo North dirigía con un suave aliento, y Mabel Truscott, de vuelta al órgano, tocaba con una calma que no había tenido antes. Hubo menos discusiones sobre el tiempo, no se alzaron las voces en las partes vocales. Una especie de humildad se había apoderado de la música. La señorita Marple, como siempre, seguía su ritmo. Iba a la panadería 2 veces por semana. El servicio regaba sus hortensias, pero cuando alguien se acercaba y susurraba «¿Cómo lo supiste, Jane?», solo esbozaba una leve sonrisa y respondía lo mismo. En escuché la gente, acudía a ella en busca de respuestas, pero la señorita Marple nunca fingía ofrecerlas con rapidez. Creía que las respuestas no eran enigmas que se resolvieran solo con lógica. Eran hilos en un tapiz de comportamiento humano, y había que ser paciente para ver el patrón. Anne Charlotte había sido trasladada a un centro de detención del condado, había cargos pendientes, y el debate giraba en torno a su destino. En el pueblo aún no lograban conciliar la imagen de la chica tranquila del vestido negro con la verdad que había salido a la luz. Otros evitaban el tema por completo, deseosos de reparar el vacío que había desgarrado sus tranquilas vidas. Pero la señorita Marple creía en afrontar las cosas. Era una tarde cuando recibió un sobre no sellado, sino cuidadosamente doblado, y entregado en mano por el reverendo North. «Me pidió que te diera esto», dijo en voz baja, entregándose. La Visit Air no me dijo mucho, pero me dijo que te debía unas palabras. A la señorita Marple la abrió después de que él se fuera. La carta era breve, escrita con la letra pulcra y meticulosa de Charlotte. «No pido perdón», decía, «solo comprensión». Lo amaban, de verdad, pero el miedo a perderlo todo, a volverme invisible, era más fuerte que el amor. Tenías razón sobre el salmo. Lo escuché. Anne fue su último regalo. Demasiado tarde para aceptarlo. No había firma, solo una fecha y un pensamiento prensado, descolorido y delicado. Metido en el pliegue, la señorita Marple colocó la carta en el cajón que estaba al lado de su escritorio. En esa tarde salió a caminar en el pueblo, bañado por el resplandor del sol poniente. Parecía casi igual que antes. La campana de la iglesia resonó suavemente sobre el verde. Un perro ladró a lo lejos. 2 niños pasaron en bicicleta, dejando sus risas como cintas en el aire. Pasó por la vicaría, donde el reverendo North estaba sentado en el banco leyendo un desgastado libro de salmos. Asintió respetuosamente. Al otro lado de la calle, la señora Weatherby podaba sus rosales, y el joven Timothy Bragg charlaba con Mabel Truscott cerca del salón parroquial. Incluso la señora Blanchard, con su infalible chal, había vuelto a dedicarse a la repostería, aunque ahora saludaba a la señorita Marple con más reverencia que chismorreo. Mientras caminaba, se dio cuenta de lo poco que había cambiado en la superficie y lo mucho que había cambiado por debajo.
Así eran las aldeas. Absorben la tragedia, se tragaban los chismes y denunciaban los escándalos como plantas marchitas. El tiempo avanzaba, pero las raíces de los acontecimientos, una vez plantados, eran profundas. Anne se detuvo cerca de la puerta de Santa Mildred, acariciando con los dedos el frío hierro. Dentro, la nave estaba oscura, pero familiar. Casi podía oír de nuevo el coro, la voz aguda de Edgar Allan, la dulce voz de la soprano de Charlotte, la cálida mezcla de armonías que se elevaba hacia el techo abovedado. Anne recordó el salmo, el eco, que resonó en ese momento. Desde lo más profundo, te clamo a ti, Señor. Era más que música. Había sido una confesión y una oración y una despedida. La señorita Marple se dio la vuelta y comenzó el corto camino a casa. Anne, en su cabaña, encendió la lámpara y se acomodó en su silla. Su labor seguía donde la había dejado. El patrón era sencillo: derecho, revés, derecho, Reeves. Pero, como con la mayoría de los patrones, eran las repeticiones silenciosas las que revelaban algo más. Anne, el rompecabezas del libro de cuentas del coro, había llegado a su fin. Pero no todos anunciaban su fin con aplausos ni claridad. Algunos simplemente se desvanecieron en el silencio, dejando tras de sí el susurro de las lecciones aprendidas. Anne una vez le había dicho a alguien, quizás al vicario, o quizás a sí misma, que el mal rara vez era monstruoso, más a menudo era común y corriente. Anne silencioso, Anne impulsado, no por la malicia, sino por el miedo, la desesperación y el dolor. Anne Charlotte no había sido cruel, pero tenía miedo. Miedo a perder su lugar en un mundo que le ofrecía pocas garantías. Y ese miedo la había despertado. Un momento equivocado, una decisión fatal. La señorita Marple miró por la ventana. Andó. La noche caía rápidamente. El pueblo pronto caería. Pero ella sabía que, en algún lugar de la quietud, la gente recordaban a Edgar Allan, recordaban la música. Why quizzes? Sí, eran sabios. Recordaban que cada corazón guarda secretos y cada voz canta desde un lugar más profundo de lo que conocemos, y eso era lo que la señorita Marple llevaría consigo. A no solo las pistas, no solo la verdad, pero las voces quedaron atrás.